Estamos con Patricio Justo, es director de la consultora Diagnóstico Político. Patricio, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. La consultora de Patricio sacó una encuesta bastante interesante que habla la síntesis de esto es: los porteños solo aceptan los piquetes por reclamos vecinales. Acá tenemos, ahí mismo estamos viendo en pantalla, está de acuerdo que se utilicen cortes de calle, avenidas o autopistas como forma de reclamo. Esta fue la pregunta. Nos encontramos con un nada de acuerdo, un 59%, poco de acuerdo el 25%, luego el muy de acuerdo y bastante de acuerdo se reparten un 14%. Esto significa que en términos positivos el que está de acuerdo con cortar una calle o realizar un piquete es simplemente el 14%. El 84% de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires están en contra del piquete como forma de protesta. Patricio, ¿cómo surge esta encuesta? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo la realizaron? Nosotros venimos hace más de 5 años contabilizando los piquetes que se producen en todo el país. Un trabajo divino, ¿eh? Sí, un trabajo complicado. Si querés arrancar y seguir vos, seguí, porque la verdad... Sí, en todo el país, o sea, cantidad de piquetes por provincia y quiénes son los que hacen los piquetes. Buen detalle. ¿Cómo llegan a esa contabilidad? ¿Cómo los cuentan? Es a partir de una base de más de 200 medios de comunicación, tanto nacionales como provinciales. Y cada vez que aparece hay una nota sobre un corte, dispara a ustedes una alerta y la contabilizan. Exactamente, es una fuente que nos permite que sea abierta durante todo el año y acceder todos los días a esos mismos fuentes de relevamiento, ¿no? Para complementar nuestro análisis, consideramos que era importante sondear la opinión también de los vecinos, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito con más piquetes de todo el país. Y como bien vos decías, nos encontramos con un rechazo generalizado de esta práctica. Entonces tenemos otro gráfico sobre... por ejemplo, acá analizando la encuesta que ustedes realizaron, por ejemplo, el rechazo cae a la hora de evaluar quién realiza los piquetes. Si lo hicieron los vecinos, por ejemplo, para reclamar por un corte de luz o por inseguridad, el 78% de los encuestados los considera justificados, pero el 75% estuvo en contra si los cortes se hacen por manifestaciones de partidos políticos y el 69% de los rechazó si los hacen beneficiario de planes sociales. O sea, una cuestión clasista. Sí, vemos que las problemáticas que tienen que ver con lo vecinal, o sea, lo que afecta a los ciudadanos en el día a día, servicios públicos, inseguridad sobre todo, que aparece como uno de los principales temas, ahí la gente tiende a justificar. O sea, problemas de clase media, bien. Problemas de... Clase media, pero te diría que la inseguridad está afectando a todos los sectores sociales. El que sale a manifestarse de esta forma en términos de inseguridad generalmente es la clase media, media-baja, pero no principalmente los estratos más bajos. Los estratos más bajos no reclaman por la inseguridad porque viven en la inseguridad, están acostumbrados a vivir en la inseguridad. Claro, yo te diría que para distinguirlo sería el vecino común no organizado, en comparación con los grupos que sí están organizados. ¿Y esa respuesta lo sorprendió? En realidad esperábamos un rechazo generalizado y también que las temáticas que pueden llegar a ser justificadas tengan que ver con lo vecinal. Porque todo el resto del espectro de reclamos de alguna forma está politizado y la gente tiende a distanciarse y a tener más rechazo cuando se trata de cuestiones de partidos políticos, organizaciones sociales, el tema subsidios, ¿no? Que es uno de los principales también temas de reclamo. Al estar mezclado con la política, la gente tiende a apartarse y a rechazar más. Según otro informe de ustedes, de la consultora que están trabajando esta temática, sostienen que en los primeros 4 meses del año hubo 357 piquetes en Capital Federal, lo que arroja un promedio de 4,5 por día hábil. Tremenda cifra. Y quienes más cortaron las calles fueron los trabajadores estatales, aunque los vecinos lo hicieron en el 13% del total. Estos números puntuales, en comparación con los 5 años en los que ustedes estuvieron trabajando, ¿cómo están? A ver, 2013 fue de los últimos 5 años el año con más piquetes, la Capital Federal consolidada en el primer puesto, trabajadores estatales en primer lugar y... Un parate ahí, generalmente la Capital Federal es como la caja de resonancia, ¿no? Uno viene a protestar a la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, donde sea. 2 factores, el principal foco de los medios de comunicación y la sede de las autoridades públicas. Eso hace que la Capital Federal sea el lugar con más piquetes. De hecho, habitualmente se trasladan, sobre todo el conurbano, organizaciones sociales, por ejemplo. Entonces, te estaba diciendo, la Capital Federal, primero en cuanto a piquetes,
y es una tendencia que viene en aumento. Nosotros ya tenemos el 40% de los piquetes que se produjeron en el 2013 en los primeros 4 meses. O sea, a ver si entendí. El 2013 fue el año con más piquetes, pero en los primeros 4 meses del 2014 ya tienen el 40% de lo que pasó en 2013. Exacto, con una tendencia que viene en aumento. Recién estabas hablando del tema diciembre. Diciembre de 2013 fue el mes con más piquetes de los últimos 5 años, con lo cual es esperable que esto siga en aumento. ¿Cuántos piquetes hubo en total en 2013? 5.767. Ah, tranquilo. Y la capital federal seguida muy de cerca por la provincia como los distritos más conflictivos. Teniendo en cuenta estos números con los que ustedes se encuentran en sus trabajos, ¿creen que la política los escucha? En realidad, bueno, ahí es interesante en la encuesta que el 72% considera que los piquetes no son efectivos. Por eso, a eso venía con la pregunta. Para satisfacer los reclamos. Pero sin embargo, lo que observamos es que en la mayoría de los casos, por lo menos en lo inmediato, los piqueteros consiguen lo que quieren. Llegan los medios de comunicación y alguien los recibe, ¿sí? Después, si en lo operativo la solución se concreta, eso quizás es más difuso, pero de alguna forma consiguen lo que quieren. Un miembro del gobierno nacional me decía que eso se empieza a cambiar cuando hay que comerse 4 o 5 piquetes de no atender. Y bancar lo que venga, ¿no? Cuando eso pasa, el piquetero se va a dar cuenta que ese no es un canal concreto de diálogo. Te digo otro dato interesante. Eso de alguna forma está pasando y está apareciendo una problemática subsidiaria de los piquetes que es el acampe. ¿Qué es el acampe? Es la prolongación en el tiempo del piquete al perder efectividad los piquetes de corta duración. Vos fíjate que las organizaciones sociales ya se trasladan con las carpas, generalmente cuando vienen al conurbano. O sea, ellos ya están pensando que van a tener que estar varias horas, o inclusive días, para llamar la atención. Y eso de alguna forma es insostenible, ¿no? Patricio Justo, director de la consultora Diagnóstico Político, contándonos un poquito de este estudio que revela que los porteños... pongamos de vuelta la placa si se puede, para ver más o menos el que se engancha recién. Después vamos a estar viendo... Ahí está, ahí la tenemos. Está de acuerdo con que se utilicen las formas de cortes de calles o piquetes, avenidas, autopistas como forma de reclamo. Ahí tenemos. 14% muy o más bastante de acuerdo. Poco o nada de acuerdo el 84%. ¿Qué es lo que viene después de esta... ¿Qué es lo que sigue como estudio? Porque usted me decía que esto era como un complemento que necesitaban ustedes. Ahora, ¿cuál es lo que viene? Quizás vamos a empezar a sondear esto mismo en otros distritos. Y probablemente nos encontremos con cuestiones distintas, porque hay distritos que sufren menos la problemática de los piquetes. ¿Sí? ¿Los políticos se interesan por estos números? ¿Les piden a ustedes que les faciliten los números, los estudios? Hemos tenido mucha repercusión en lo político, pero también en el sector privado. A las empresas les está interesando cada vez más el tema conflictividad porque los afecta directamente en la proyección de sus inversiones, el vínculo que tienen con los sindicatos. Hay un detalle, claro, pero por ejemplo, si yo quiero invertir en, no sé, en la provincia de Buenos Aires, soy una empresa que quiere abrir una sucursal cerca al puente Pueyrredón. ¿Les ha pasado que les consultan, puse un ejemplo, ¿no? Pero les consulta, quiero saber cuántos cortes hay en esa calle o en esa ruta para saber si me conviene que mis camiones pasen por ahí? Sí, pero te diría que hay mucho más interés, por ejemplo, en sectores que tienen inversiones a largo plazo como el petrolero y el minero, que sufren los cortes de ruta, bloqueos a las plantas y eso los afecta, les hace perder varios millones por día, ¿no? Quizás un corte de calle en el conurbano no tiene tanto impacto. Patricio, gracias por estar en Infobae TV y darnos un poco de ponerle un poco de luz a esta encuesta, que ya los felicito por el trabajo que vienen haciendo. Gracias a vos por invitarme. Nosotros seguimos en Infobae TV, que es el otro lado, que viene más. Tenemos de todo. Ustedes qué deseen.